Lijó la madera, sopló un poco en la superficie y miró pensativamente el retorcido camino de la oscuridad sobre la madera oscura de la quilla. Definitivamente una grieta, pero quedaba la cuestión de la naturaleza o la crianza. Si la grieta estaba en la superficie, podía rellenarla con epoxi y lijarla. Sin embargo, si la grieta atravesaba todo el tablero, entonces la madera estaba en mal estado y tendría que reconstruir el bote para reemplazar la parte condenada. Richard Thomas volvió a mirar el cálido y aceitoso resplandor de las luces de la casa a 100 metros de distancia cuando la oscuridad comenzó a llenar el aire a su alrededor. Dejando a un lado todo lo que se podía guardar, tejió su camino de regreso a su sombría casa. Las cosas alguna vez habían sido más prometedoras. Se había casado con Karen Johnson, su novia de la secundaria, poco después de graduarse de la universidad. Ni siquiera hablaría con un chico como el de una familia monoparental, pero lo conoció en una mesa de mezclas en su iglesia, predicando el libre mercado y la justicia social. Sea amable con los niños de familias monoparentales. Su padre, psicólogo, solía decir que se parecen más a animales salvajes porque la vida los ha tratado con crueldad. No espere que se preocupen por ayudar a los demás, solo a ellos mismos. Karen evitó a la mayoría de ellos, pero mientras miraba fijamente al espacio, se encontró con la mirada de Richard. «Hola», le dijo de pasada. Ella vio a un tipo bastante musculoso con ojos azules brillantes y cabello del color de la miel, bastante guapo y ligeramente por encima de la estatura promedio, 1 pulgada por debajo de 6 pies. Ella sabía que él era un poco matón en clase, pero también sacaba buenas notas y se había hecho una especie de bote, por lo que había recibido un premio. Él la intimidaba porque su padre era un ejecutivo de una compañía petrolera, que sus padres decían que era gente malvada, y ella conocía a Richard como un tipo sencillo y franco que a menudo dejaba rencores en el pasado. «Hola», dijo, con la típica irreverencia adolescente. De pie ante él había una chica delgada con rostro inocente, ojos grises y legibles y cabello rubio brillante. Actuaba tan elegante como bailarina y tenía la musculatura de jugar hockey sobre césped. Sabía que ella sacaba buenas notas, pero estaba callada en clase, como si estuviera esperando alguna razón para salir de su caparazón. Ella era 1 pulgada más baja que él y parecía animada, pero no estaba dispuesta a abrirse al mundo, aunque sospechaba que si alguna vez se volvía lo suficientemente segura como para tener sus propias opiniones, podría entender mucho. Hablaron durante el resto de la noche, tocando todos los temas aleatorios posibles, entrelazándolos con una familiaridad predecible. Karen regresó a casa esa noche en un estado de profunda confusión. Como la mayoría de su generación, Karen no tenía idea de qué era el amor o cómo se relacionaba con la atracción y la lujuria. Obtuvo una idea de los libros clásicos que leían en la escuela, otra de Hollywood y la música popular, y una tercera de Church y sus padres. En las películas, un hombre hermoso y una mujer hermosa se encontraban en una situación incómoda, luego comenzaban a discutir y lo que su tía psicóloga llamaba una relación codependiente, pero terminaban juntos en la cama y descubrían por la mañana que estaban enamorados. El libro que le asignaron en la escuela elogiaba a hombres y mujeres que escaparon de las presiones de la sociedad para permanecer virtuosos y luego conocieron a su verdadero amor y compañero de vida en medio de un trabajo desinteresado. Sus padres enfatizaron encontrar un hombre con una buena carrera que no destruyera a la familia, pero que tampoco la tratara de manera desigual. Nunca había visto a Richard como nada más que uno de los hijos que dejaría atrás con el resto de los estudiantes de secundaria, pero sintió algo que podría haber sido el deseo de hacer que él la amara, la aprobara, incluso la deseara. Karen y Richard habían comenzado a salir en su último año de secundaria, esa época agridulce en la que la gente se daba cuenta de que acercarse a la edad adulta destruiría viejas amistades y amores. Ella sabía que Richard también la asustaba. Un día en la clase de historia, la maestra notó que la mayoría de los estudiantes estaban catatónicos o dormidos y se abalanzó sobre Richard con una pregunta sobre Hitler y Stalin. «Los tiranos confunden lo que son con lo que podrían ser», dijo Richard. Stalin, un ex ladrón de bancos, confundió poder con importancia y convirtió a su país en una dictadura burocrática que mató a 30 millones de personas. Debido a su incompetencia, Hitler, un artista,
confundió la popularidad con la pureza moral y comenzó una guerra que devastó a su país. Un buen líder gobierna por el bien de su gente, no por su propio poder o autoengrandecimiento. El maestro frunció las cejas. La mitad de la clase se estremeció. ¿Qué pasa con los crímenes de guerra, el genocidio y la opresión? Richard sonrió. La historia está escrita con sangre, brutalidad y exterminio porque es la única señal que despierta a la gente. De lo contrario, simplemente siguen su propia inercia. Hitler era como Robespierre, un verdadero creyente que terminaba ejecutando a cualquiera que no estuviera de acuerdo con él porque necesitaba creer en la verdad de su ideología. Stalin se parecía más a Genghis Khan, un criminal glorificado o caudillo del tercer mundo que sabía que su ideología era una mierda y, como resultado, pudo sobrevivir principalmente sacrificando a otros. Son casi tan malos como nuestros líderes actuales que nos están haciendo lo mismo, solo que más despacio. En ese momento, Karen se dio cuenta de que había algo en Richard que no podía domar. Le gustaban los hombres domésticos como su padre, que seguían las reglas cuando su madre tenía necesidades. Los conoció y, si no estaba de acuerdo, se mordió el labio y obedeció a regañadientes. Sus padres eran iguales y discutían todas las decisiones juntos. Comparado con ellos, Richard era como un animal salvaje, actuando puramente por instinto y los dictados de su corazón, y ella sabía que no podía ser controlado. Pero al mismo tiempo, sabía en sus entrañas que él era el único hombre al que realmente podía amar. Necesita salir con otros chicos, le había dicho su madre Beverly. No puedes involucrarte con un solo hombre toda tu vida. Siempre será una relación desigual en la que él tendrá la ventaja. Tiene que saber que hay reglas absolutas que no puede romper. El matrimonio es como un pequeño grupo social en el que, si no afirmas tu autoridad, te verás obligado a conformarte con lo que otros quieren. Entonces Karen comenzó a publicar su nombre y a salir con otros chicos. Esto la hizo moderadamente popular, y terminó la escuela secundaria con una nota alta. Si Richard alguna vez notó que sus habilidades mejoraban, nunca cuestionó por qué, o al menos nunca dijo nada. Richard recibió una beca completa para la misma universidad local a la que asistió, pero la madre de Karen decidió probar con una gama más amplia de socios. Nadie se dejó engañar por su trabajo nocturno y sus despedidas de soltera. El matrimonio se desintegró como un gorrión golpeado por una nave espacial, dispersando a Karen y sus hermanos a diferentes apartamentos en ambos extremos de la ciudad con diversos grados de falta de dinero. Finalmente entendió por lo que Richard estaba pasando, pero como su padre era ejecutivo de una importante compañía petrolera, tenían más dinero que sus padres. Psicóloga escolar y profesora de historia. Escapó de la pobreza y el desorden de la clase media en la que vivía y se casó con Richard. Consiguió su primer trabajo serio y tuvieron hijos. Daniel cuando Richard todavía trabajaba en el nivel de entrada, calle, Robert y Susan después de cada una de sus promociones. Pronto tuvieron una bonita casa en un suburbio decente. ¿Estás contento con eso? Richard le preguntó a Karen una noche. Creo que sí, respondió ella. No estoy seguro de que esa sea la pregunta correcta. ¿Eres feliz? Feliz, dijo. No creo que él le leyera el libro que había estado leyendo, su antiguo favorito, que nunca le había gustado. Eres un mal conductor, protesté. O debe tener más cuidado o no conducir en absoluto. Tengo cuidado. No, no tienes cuidado. Bueno, otras personas tienen cuidado, comentó a la ligera. ¿Qué tiene que ver eso con eso? Se mantendrán alejados de mí, insistió. Se necesitan dos para tener un accidente. Supongamos que conoces a alguien tan descuidado como tú. Espero que nunca, respondió ella. Odio a la gente descuidada. Por eso me gustas. Cada uno de nosotros es responsable de nuestra propia felicidad, dijo Richard. Se trata de responsabilidad con tu verdadero yo. Tienes que hacerte bien para complacerte a ti mismo, y solo entonces puedes apreciar de qué se trata realmente la vida.
Ella miró al hombre como si apenas lo conociera. Parece sombrío. En absoluto. Es solo una forma realista de ver las cosas, dijo Richard, fumando su pipa. Quién eres, tu trabajo y cómo te perciben los demás no es quién eres. Tú eliges en quién te conviertes. Incluso el amor es una elección, como diría Siddhartha. Los eventos externos no agradan ni desagradan, pero los pensamientos los hacen así. Pasó el tiempo y ambos olvidaron esa conversación como una historia desvanecida. A la edad de 30 años, Karen dirigía un hogar que tenía la edad suficiente para cuidarse sola. Como los padres han descubierto, para cuando los niños llegan a la pubertad, ya pasó el momento de enseñarles cualquier cosa. Entran en la edad adulta, aunque en una etapa temprana, y toman sus propias decisiones basadas en parte en lo que sus padres les han enseñado en la medida en que confían en sus padres. Richard había pasado de un trabajo en el que entró e hizo lo que le dijeron que hiciera a un negocio, lo que significaba que pasaba la mayor parte de su tiempo pensando en cómo llevar a su empresa a una posición en la que tuviera suficiente dinero para adquirir un nicho de mercado estable en el que expandirse. Ahora tenía 3 empleados, 2 negociadores y un gerente de oficina. La gerente de la oficina, Sue Scott, acudió a él recién salido de la escuela de posgrado. Tenía un máster en escritura creativa, pero descubrió que la pequeña comunidad insular que respaldaba la próxima gran novedad en la literatura tenía gustos claros, y ella, que amaba los clásicos y los textos antiguos, la licenciatura estaba en clásicos por sus temas atemporales, no iba a triunfar en un mundo de los últimos estilos irónicos y peculiaridades de la personalidad. ¿Qué esperas lograr aquí? Richard preguntó sin levantar la vista. Sue. A ella no le gustaba el nombre de Susan, que él pensaba que sonaba como un mueble, le levantó brillantes ojos azul grisáceos. Señor Thomas, me gusta ser franco, dijo después de unos momentos. Necesito un trabajo que no odie, mi educación universitaria no tiene valor, así que estoy empezando de nuevo y quiero adquirir habilidades comerciales prácticas para poder abrir un servicio de rescate de gatos algún día y no quebrar como tantos lo han estado haciendo durante años. Estoy aquí porque de todos los lugares a los que he llamado, la gente aquí parece genuina y todos fueron honestos conmigo. Richard dudó. ¿Has sido contratado? Él dijo que. Ella se sonrojó y apartó los ojos. No, no fue por tu apariencia. Aquí somos profesionales y no hacemos eso porque podría lastimar a la otra persona. Te lo advierto, no soy una persona sensible, soy un hombre de las cavernas, pero me gusta el juego limpio. No, tomaste un gran riesgo con esa respuesta. Dijiste la pura verdad y, a juzgar por tu trabajo de pregrado y trabajo a tiempo parcial, eres muy competente, así que apuesto por ti. Aunque el comienzo no fue fácil, tuvo que aprender un nuevo idioma para el negocio, rápidamente se acostumbró. Richard no se sintió atraído por ella al principio, aunque era una chica atractiva del patio vecino, de rostro delgado y elegante y cuerpo esbelto, pero cuando comenzó a depender de ella a diario, vio que era inteligente y diligente. Sin embargo, estaba comprometido con su matrimonio, su negocio y su concepto de juego limpio, lo que significaba que no cruzaría esa línea, especialmente con alguien que era unos años menor que él y financieramente vulnerable. Lo que ella le dijo un día. Lo siento, respondió, dicho a eso. Me estabas mirando como si quisieras decir algo. Dijo, sin darse cuenta de la profunda mirada ahumada en los ojos de su jefe que momentáneamente había olvidado ocultar. Estaba pensando en una reunión con un cliente. Él lo ignoró temporalmente. Eso resultó ser una suerte, porque más tarde esa semana apareció con su novio, Alex. Era bailarín, musculoso como una boa constrictora y lo suficientemente ágil como para mantenerse en equilibrio sobre una pierna en la barandilla sobre su sala de conferencias de 2 pisos. Richard regresó a casa y se dio una ducha fría, dándose cuenta por primera vez del dolor de la tentación y la satisfacción de rechazarla. Había pasado la prueba y una vida siguió y pronto volvió a estar absorto en la construcción de su empresa, haciendo su primer intento de arreglar el viejo velero que le dejó su abuelo y cuidando a sus hijos.
Rápidamente se olvidó de Sue, excepto como compañera de trabajo, y le estaba agradecido por eso. Cuando tuvo más tiempo libre, Karen aceptó un trabajo en la empresa de publicidad donde trabajaba su tío. Los niños ya estaban ocupados como adultos: deportes, bandas de rock, clases de arte, ballet, debates y artes marciales después de la escuela y luego sentados en sus teléfonos o haciendo la tarea hasta la medianoche. Comenzó como asistente administrativa. En su segunda semana en el trabajo, el gerente por encima de ella renunció y antes de que Karen se diera cuenta, ella había asumido el puesto. Tenía que pasar al menos 10 horas al día en la oficina, pero al levantarse temprano, logró hacer todo y su esposo, que llegó temprano a casa, pudo preparar la cena para los niños. Ella compartió sus preocupaciones con su madre, Beverly. Siento que me estoy convirtiendo en dos personas. Uno es el hogar donde no hay gloria, solo más calcetines para lavar. La otra es mi carrera en la que estoy creciendo rápidamente y ahora quiero mudarme a la ciudad. Entonces, es una parte necesaria del crecimiento, dijo su madre. Has superado las desigualdades de ser mujer. Has renunciado a ser definido por quién eres y los roles que la sociedad te ha definido, y ahora quién eres importa. Eres parte de esta economía y cultura, y ahora importas incluso más que ese perdedor con el que te casaste. Él no es un perdedor, dijo Karen. Regresó, obtuvo su título de abogado y MBA, y ahora dirige una firma de negociación. Vivimos una vida muy cómoda, sí, pero ¿quién lo recordará cuando muera?, dijo su madre. Él es solo otra cara en blanco con traje y corbata. Usted, por otro lado, está rompiendo límites al involucrarse en un esfuerzo progresivo y que pronto será enormemente rentable. Tu vida tiene sentido por lo que eres y lo que haces. Beverly todavía trabajaba en el mismo trabajo en el distrito escolar cuando conoció al hombre que asumió que sería su segundo esposo. Sin embargo, resultó que su esposa estaba dispuesta a perdonar sus transgresiones, así que él volvió con ella y no huyó con Bev como habían planeado. Terminó viviendo sola, pero tenía una vida social activa y fue reconocida en varias revistas locales por su trabajo en brindar compasión cristiana a los desfavorecidos. Cuando Karen le llevó la cazuela a su padre, que vivía en un apartamento que podía pagar después de pagar la pensión alimenticia y la manutención de los hijos, le dijo con cautela que no dejara que el trabajo se convirtiera en su alma, no valían la pena. Eres quien eres, con o sin trabajo y familia, es solo una ventaja. Siempre serás mi chica inteligente, cariñosa y amable. Toma esto de mí, he dado demasiados años para trabajar en la iglesia y la política. Prefiero pasar ese tiempo haciendo mejores conexiones con la gente. Si quieres ser famoso, escribe un libro o algo así. Ahora Karen vagaba por las catacumbas de su mente en duda. Ella nunca había sido una de esas niñas que todos conocen y de las que hablan. Ella era solo una tonta, aunque se había destacado en la escuela y era muy respetada. Aunque Richard ganaba buen dinero y era un padre cariñoso, no era como los hombres sobre los que había leído en las noticias que inventaron nuevas redes sociales, fabricaron cohetes o dirigieron organizaciones sin fines de lucro que otorgaron microcréditos a los hambrientos en los países del tercer mundo. Karen fue ascendida nuevamente cuando la empresa se fracturó debido a una posible fusión. La mitad de los empleados se fueron porque estaban disgustados con la adquisición de la competencia. Pero para Karen, la medida fue brillante porque duplicó con creces la cuota de mercado. Ella asumió los puestos vacantes por los desertores. Cuando presentó sus ideas a su jefe, Jeb Sean, él se alegró visiblemente por los beneficios potenciales de su nueva dirección de marketing, que combinaba una sólida sabiduría capitalista con activismo de defensa, e insistió en que ella trabajara con él directamente. Pronto pasó más tiempo en la oficina. Su familia, como todo lo orgánico, se adaptó. Daniel comenzó a cocinar más, al igual que Richard. Los más pequeños ayudaron a lavar verduras y limpiar la casa. Todos estaban orgullosos de ella, pensó, aunque sintió cierta vacilación por parte de su cónyuge. Durante este tiempo, se acercó más a Jeb,
y eventualmente desarrollaron una estrecha relación de trabajo a medida que reorganizaban la hinchada empresa en un equipo de lucha cohesivo destinado a dominar el mercado. Sus amigos apenas la reconocieron. Karen había renovado su armario y pasaba 1 hora cada mañana en el gimnasio de su casa. Ella sabía que parecía uno un millón porque las cabezas giraban cuando entraba a una habitación. La exalumna de secundaria no solo superó el techo de cristal y la abrumadora desigualdad, sino que se volvió deseable por su mente, cuerpo y personalidad. Su familia quedó relegada a un segundo plano, convirtiéndose en una mera línea en su biografía. Richard observó esto desde el margen, habiéndolo experimentado muchas veces en su trabajo diario. Eventualmente, su madre se fue para convertirse en vicepresidenta ejecutiva en Bangkok, pero él nunca se lo mencionó a Karen. Lo que al principio fue un dolor persistente en sus entrañas se convirtió en pesadez, luego en vacío y finalmente en confusión. Comenzó a notar que a veces le faltaba el aire, como si hubiera olvidado cómo respirar, y que a menudo sentía calambres intestinales. ¿Sabes? Richard dijo un día mientras cortaban judías verdes para la cena del sábado por la noche. Siempre trato de aplicar la prueba de la esposa en el trabajo. Si estoy haciendo algo y entras y te molestas por lo que estoy haciendo, no quiero hacerlo. Eso incluso se aplica a quedarse detrás de una puerta cerrada a solas con una compañera de trabajo. Oh, cariño, no me importa, dijo Karen distraídamente, y Richard pudo ver en ese momento cómo había cambiado su perspectiva. No había celos, lo que significaba que ella ya se preocupaba lo suficiente por él como para poseerlo con exclusión de todos los demás. Richard sabía que para que existiera el amor, tenía que ser celoso, de lo contrario, solo estaba usando a otra persona por conveniencia. Esa es una buena regla, dijo. Si quieres que tu cónyuge sea feliz. ¿Estás feliz, Karen? Karen no respondió nada. Alimentaron a los niños, vieron una terrible película de acción que deleitó a todos con su cruda acción y luego se fueron a la cama. Richard puso su cuchara alrededor del cuello de Karen e intentó alejarla, pero ella se alejó. Ahora no, dijo con la misma voz. Ella hablaría con un subordinado. Se dio la vuelta sobre su espalda y, a la luz de un pequeño libro, comenzó a revisar una carpeta de documentos relacionados con la próxima fusión en su empresa. Richard cayó en un sueño incómodo. Sabía por sus lecciones de historia natural que cuando una mujer rechaza a un hombre, significa que considera que el otro hombre tiene un rango más alto y nunca volverá al anterior a menos que su táctica falle. Criado con la idea de que el amor implica rechazar a todos los demás en lugar de buscar constantemente nuevas oportunidades, encontró preocupante su respuesta. Cayó en un sueño perturbado, atormentado por pensamientos e imágenes oscuros. Cuando Karen se levantó, no lo encontraban por ningún lado, pero pronto llegó corriendo por el camino de entrada. Durante las próximas semanas, Richard corría 5 millas al día, hacía ejercicio en el gimnasio de su casa en el garaje y renovaba su viejo armario descuidado. El sábado por la noche apareció la niñera y él se ocupó de su restaurante italiano favorito, una película y un elegante club nuevo para que extraños beban y bailen. Ella bailó con él 2 veces, luego revisó su teléfono y le dijo que tenían que irse a casa. Tenía miedo de algo que había visto muchas veces antes. La gente confundió señal con acción, mapa con territorio, apariencia con realidad, gesto con significado y quienes eran con lo que eran. El césped siempre es más verde, pensó, porque eras consciente de las desventajas de tu situación actual, pero solo veías las ventajas de mudarte a otra. En su experiencia, las cosas comenzaron bien en el césped nuevo, pero luego terminaron desastrosamente. Redobló su noviazgo. Se presentó en su lugar de trabajo con flores y vio a su secretaria poner los ojos en blanco. Se preguntó qué le habían dicho de él. La llamaba 2 veces al día sin parar y repetía sus escapadas de los sábados. Después de perder 5 libras, intensificó sus entrenamientos y pronto notó que sus músculos tenían más definición. Él le compró un collar que vio en el escaparate de una joyería. Podía sentir que el error se acercaba como una tormenta distante, pero era impotente para detenerlo.
En cada caso, expresó su gratitud, se demoró el mínimo tiempo necesario para ser cortés y luego se ocupó de sus asuntos para prepararse para el día siguiente. «Has estado bastante distante últimamente», le dijo una noche. «¿Qué puedo hacer para mantener a flote nuestro matrimonio?» Él la miró con los ojos en blanco. Sabía que había dos opciones aquí. Ella reconoce el problema, trabajan en ello y la vida avanza porque están al unísono. Eso significaba que ella todavía creía en él, lo respetaba y estaba en su equipo trabajando en sus intereses mutuos. Y luego negó el problema porque no creía que pudiera resolverse o no estaba interesada en hacerlo. Esto significaba que, en su corazón y mente, ya había renunciado al matrimonio y lo consideraba sin importancia. ¿Qué quiere decir? Karen tartamudeó. Ya no salimos. Casi nunca hacemos el amor, y cuando lo hacemos es como esperar un taxi. Rara vez hablamos. Desde que aceptaste este trabajo, no te he visto sonreírme sin invitación ni pasar tiempo conmigo a menos que lo exija. Richard dijo que sabía dónde iba esto y, para su sorpresa, no lo enojó en absoluto, sino que sintió náuseas, dolor y ansiedad. Observó cómo todo lo que quería se escapaba mientras la vela se derretía y se vertía por el desagüe. Karen míralo directamente. Para él, fue una crisis. Para ella, era una situación delicada que debía dejarse de lado de la misma manera que uno deja de lado a un vendedor que quiere que le paguen por su trabajo. Pensó en eventualmente regresar al matrimonio en el que pensaba que era feliz. Ahora tenía más opciones, y el matrimonio era su plan de respaldo para cuando dejara de disfrutar todo lo que la vida le ofrecía. No he notado ningún problema. Ella respondió ligeramente. Esa noche se fueron a la cama. En mundos diferentes. También podrían haber estado en diferentes dimensiones en planetas distantes o pertenecer a especies diferentes si no tuvieran nada en común. Richard se preguntó en qué se había equivocado, pero luego se dio cuenta de que Karen siempre había liderado una cruzada en la que los oprimidos se enfrentaban a los poderosos. Ser un buen esposo y proveedor lo convirtió en el ser muy poderoso contra el que ella se rebeló y disfrutó derrotándolo. Habló con su viejo amigo, el alguacil Dumble Harris, quien aconsejó a su padre durante el divorcio. Ella baila con el diablo, dijo el alguacil. Nunca me ha gustado la religión más que la creencia general de que alguna fuerza benéfica creó este lugar y está cuidando de nosotros, ya que en su mayoría somos suicidas. Él sonrió. Siempre pensé que el Dios del Antiguo Testamento debía haber bebido una enorme botella de Advil. Mientras veía a su gente salir a las calles y no hacer nada más que arruinar todo el tiempo porque sus egos se interponen en el camino. En la Academia de Policía nos enseñaron un poco sobre Jung y Freud, sobre el ego y el ello. En términos generales, se ve así. El sheriff encendió uno de sus cigarros italianos favoritos y lo cortó por la mitad con un bolígrafo a lo largo del bulto en el medio. El IDE toma decisiones. Es básicamente quienes somos en nuestras entrañas y almas. El ego explica lo que sucede en respuesta a nuestras decisiones para hacernos quedar bien con nosotros mismos y con los demás, y es lo que consideramos lo que somos. El ello es una multitud de impulsos conflictivos y el que es menos destructivo y más beneficioso gana, al menos en teoría. Encendió un cigarrillo y continuó. En la academia nos dijeron que hay que explicar el ego para hacer el ID. Elige el camino de menor resistencia, haz que sea imposible luchar o huir, ofréceles algo de comida y la mayoría de las veces puedes lograr que se sometan al sistema. Con tu esposa, es todo lo contrario. Su ego toma las decisiones forzando al ello por ese camino, por lo que pierde la noción de quién es ella. Supongo que la pregunta para ti, dijo el sheriff, dando una calada rápida para encender su cigarro desteñido, es si quieres arreglarlo. Después de todo, ella, como dicen, te ha enseñado el culo. No es solo un defecto superficial, sino que algo muy dentro de ella ha salido mal. La vida es solo una escalera. Cuando vas a donde necesitas ir, es un camino difícil hacia arriba. Cuando no vas a donde necesitas ir, es un salto y un salto hacia abajo. Bajó las escaleras hasta el fondo y no puede encontrar las escaleras hasta la cima.
¿Crees que ella te engañó? No, dijo Richard. Aún no físicamente. Pero en mi mente lo hizo. Y ahora que lo sé, nunca podré volver a disfrutarla. Mi fe en ella está destrozada, al igual que mi respeto. Después de que ella misma me rechazó, simplemente desechó mi amor, confianza, afecto y esperanza. Eso es indudablemente cierto. Dijo el sheriff. Cuando eliges a otro hombre, le dices al primero que no es lo suficientemente bueno para ti, y eso solo te lleva a dos opciones. O lo retomas pero te ofendes con él, o lo rechazas para no resentirte por estar de acuerdo. En mi experiencia, una vez que toman una decisión, es posible que aún no salgan por la puerta de inmediato, pero ya se dirigen hacia allí. Richard dijo sombríamente. Bueno, gracias, sheriff. Resolveré algo la próxima vez. Vio a Karen por la noche cuando no llegaba tarde al trabajo. Gentilmente sugirió que pasaran más tiempo juntos para salvar el matrimonio. Luego trató de invitarla a clases de baile de salón, pero ella se negó, citando su carga de trabajo. Pasó horas recibiendo masajes en los pies, conversando y bebiendo la mejor variedad de vinos, sin éxito. En cada caso, sintió su desprecio, se dio cuenta de lo insignificante que era a sus ojos y sintió varias toneladas más de sombría desesperanza y miseria gris vertiéndose en sus entrañas. Por fin preguntó simplemente, ¿quieres el divorcio? Richard dijo. ¿Qué? Karen respondió. ¿Por qué preguntas eso? Quiero una respuesta primero. ¿Sí o no? Karen volvió a leer. No, no lo creo. ¿Por qué no? Bueno, no sería muy prudente, ¿verdad? Tenemos hijos, tenemos una casa, ambos tenemos carreras y nos beneficiamos de tener cónyuges. Y Richard dijo lentamente, estirando la sílaba. Y te amo, dijo Karen, bajando los ojos al suelo. Envejeceremos juntos. Tendremos nietos. Compraremos la casa del lago de la que siempre hemos hablado y pasaremos nuestros años dorados allí. Richard la miró, con los ojos despejados. Ella no podía ver la tragedia en ellos. Cuando se hubieran amado, ella le habría dicho que era un idiota grande y estúpido y lo habría colmado de besos. Ahora ella lo trataba como un subordinado en el trabajo, o tal vez como un proveedor que no cooperaba, y básicamente lo silenciaba. ¿Qué tal conocerlo a mitad de camino? ¿Apoyarlo y hacerle sentir amor? No, eso estaba igual de muerto. Robert le dio la siguiente pieza del rompecabezas. Porque toda la vida es un rompecabezas y el primer paso para resolver un rompecabezas es identificar todas las piezas. ¿Recuerdas a esa chica con la que iba a ir al baile de otoño? Ella me abandonó para ir de campamento con Owen Rogers y su extraña familia. ¿Es ella a quien le diste el collar? Preguntó Richard. Sí, hace apenas una semana. Respondió Robert. Ya sabes, machos alfa y machos beta. Las chicas necesitan un chico estable que les dé dinero y un semental para divertirse. Se sonrojó un poco ante esas palabras. Eres un nerd, pero también eres un semental. Richard dijo, revolviéndose el pelo. Es cierto, tomará algunos años, pero un día alguna chica se dará cuenta de que eres un regalo del cielo. ¿Quieres venir al gimnasio conmigo? Podemos ponerte un poco en forma. Sí. Dijo Robert. Eso sería genial. Te he visto ganar masa muscular a 4 millas de distancia a una distancia incómoda, separados por convenciones sociales de que los hombres no deberían presentarse en los lugares de trabajo de sus esposas. Jeb estaba teniendo una conversación similar con Karen. Es un buen tipo, un marido bueno y confiable. Dijo Jeb. Pero tú y yo estamos haciendo algo importante aquí. Esta será la primera empresa de publicidad en la historia en combinar buenas acciones y grandes ganancias. Vamos a hacer historia. Por eso los necesito a ustedes, a todos ustedes, si saben a lo que me refiero. Karen levantó la cabeza, con los ojos secos y enfocados.
Ambos sabían de lo que estaba hablando. De regreso en la casa, Richard alimentó a los niños, le leyó a Susan, ayudó a Calle con geometría y llamó a Daniel, que asistía a la universidad estatal con una beca completa. Decidió no perder más tiempo con su esposa y disfrutar más de los niños. Cuando Karen llegó a casa y se fue directamente a la ducha, trayendo su teléfono con ella, él se estremeció en la cama. Su tripa comenzó a torcerse dolorosamente cuando un sudor frío llegó a sus ojos. Apenas logró dormir esa noche, aunque Karen roncaba suavemente como un gato ronroneando por la mañana. Cuando se miró al espejo, vio que sus ojos se habían desvanecido y perdido su brillo, y su habitual color azul brillante se había convertido en un cobalto adimensional. Al principio no reconoció la expresión, pero luego recordó haber sido voluntario en un hospital de veteranos en la escuela secundaria, donde conoció a personas que habían visto demasiada guerra. Eran los ojos de un hombre que intentaba contener su agonía, sin saber si en algún momento el diablo podría derramarse desde adentro y dejar atrás un páramo sangriento. ¿Todo bien?, Sue preguntó a media mañana. Estaban luchando con un nuevo contrato que iba a paralizar su horario y posiblemente provocar una derrota. No dormí mucho. Él respondió. Eso es todo. Tomaré más café y ordenaré mis pensamientos. Ella lo miró con preocupación. Traeré el café, no te acostumbres. Finalmente sonrió a pesar de sí mismo y, al final del día, había arreglado todo, negociado un pago extra y establecido un cronograma de 6 meses que podía coordinarse con los clientes existentes. Se despidió y condujo a casa, dejando que su mente se desenfocara y se relajara como había aprendido hace mucho tiempo en el entrenamiento de Vipassana. Y entonces le golpeó. El matrimonio era una sociedad de amor, una familia y un negocio. Necesitaba resolver el problema de manera comercial y luego usar la lógica comercial para solucionarlo. En los últimos días investigó información sobre cónyuges infieles. Resultó que la mayoría de ellos simplemente estaban aburridos y se sentían insignificantes. Por lo general, esto sucedía en el trabajo, lo que reemplazaba la sensación de bienestar que proporcionaba la familia. Cuando la autocompasión y la lujuria coincidieron, el deseo se hizo fuerte. La mayoría de las aventuras pasaron desapercibidas, aunque en su experiencia eso generalmente significaba que el matrimonio era un zombi, una cosa que alguna vez vivió, ahora muerta pero reanimada sin alma. Sin embargo, pocos de ellos duraron mucho, ya que se había dado cuenta de que si alguien hacía trampa una vez, era más probable que lo volviera a hacer. También había leído historias en línea sobre tragedias similares. Le parecieron increíbles. No podía imaginar el deseo de lastimar a su esposa, ni la rabia. En cambio, sintió dolor. Un profundo dolor reverberó por todo su cuerpo, palpitando en sus ojos y yemas de los dedos con cada respiración. Fue simplemente una tragedia irresoluble. Las historias de reconciliación le parecían poco realistas y demasiado emocionales. Lo que había estado estaba roto y sin posibilidad de reparación. Papá Calle lo saludó en la puerta. Levantó la vista y vio los 3 pares de ojos de sus hijos mirándolo fijamente. Ellos lo sabían, se dio cuenta. Siempre lo saben, pensó, recordando cómo había sentido el dolor interior y la angustia cuando su madre llegaba tarde a casa, y cómo cuando levantó la vista y captó la mirada de su padre, había visto la misma franqueza y firmeza en él. Las personas con dolor ven la vida en términos de posibilidades decrecientes, se dio cuenta. Así que el primer paso fue no hacerlo. El segundo paso fue cuidar a los niños. Al regresar tarde a casa, Karen encontró su casa en perfecto orden. 2 cajas grandes de pizza estaban en la cesta, la tarea estaba hecha y los niños ya se habían ido a la cama. No pudo encontrar a su esposo, al menos no hasta que miró al patio trasero. Allí, a la luz de la linterna de Coleman, estaba lijando un viejo bote. Encendió la luz de la cocina, sabiendo que estaría iluminada por los ventanales del piso al techo. Levantó la vista pero no saludó. Se fue a la cama. El viernes por la mañana, se presentó a caminar,
cubierto de sudor por su trote. Karen se estaba preparando para salir. Richard, dijo, como si un impulso repentino se hubiera apoderado de ella. Sintió que el aire entre ellos se ionizaba. Olvidé decirte que me iré de viaje de negocios este fin de semana, dijo. Él asintió. No tenía sentido decirle que ya lo había hecho con la mente y el corazón. Por lo que había leído, sabía que el acto de infidelidad ocurría cuando el infiel relegaba psicológicamente a su cónyuge al nivel de alguien que podía ser engañado, manipulado y mal dirigido. Casi todos lo vieron como su propio mérito o compensación por errores pasados. Así que no solo usaron a sus cónyuges, sino que en cierto nivel los odiaron, incluso si no podían admitirlo. Richard creía que la sociedad tenía dos niveles correspondientes al ego y al ello. El ello consistía en deseos reprimidos sobrantes de la naturaleza y el ego se los explicaba a sí mismo como algo bueno, no malo. Cuando escuchó a alguien decir que todos somos iguales, su mente tradujo eso en mí primero. Cuando hablaban de patriotismo o libre mercado, significaba y otros me servían. Cuando hablaban de la santidad del matrimonio, significaba que el hombre tenía que ser neutralizado por reglas que lo obligaban a servir a la mujer. Él no creía que Karen fuera así. Amaba a esta chica tímida, sensible y perceptiva que había conocido por primera vez en un mezclador de la iglesia desde su primera cita. Él no se lo había dicho en mucho tiempo, adhiriéndose al código de juego limpio que él y su padre compartían porque no quería ponerla en una posición difícil o hacerla sentir como si estuviera siendo manipulada. Se preguntó si siempre estaba equivocado o si algo finalmente la había alcanzado y la había desequilibrado. ¿Hay algo que deba saber?, preguntó en voz baja. No, Richard, nada. Ella respondió con una mirada de disgusto, luego se subió a su automóvil y se alejó. Nada. El sentimiento descendió sobre su alma y el vacío eterno e interminable, donde nada importaba más que sensaciones momentáneas. Quería volverse uno con el vacío, despejar su mente de todo y existir solo en esta estructura cristalina de la lógica, donde cada detalle estaba en su lugar, formando redes de conocimiento, cada nivel dependiente del inferior. Quería separarse de las emociones, sensaciones, deseos y, sobre todo, de la realización de quién era y de la situación en la que se encontraba. «Papi», preguntó Susan, mirándolo a los ojos. Richard había recuperado el sentido. El trabajo había terminado. De alguna manera había sobrevivido y ahora estaba en casa con sus hijos. La claridad de su mundo interior yuxtapuesto con el mundo más amplio más allá de sus preocupaciones inmediatas fue un refugio maravilloso. Las emociones volvieron a él rápidamente. La sensación de que estaba mirando, una farsa desde lejos y una sensación húmeda y con olor a sangre de profunda pérdida. Esto también pasará, se recordó a sí mismo y se volvió hacia su hija. ¿Estás bien?, preguntó con su voz delgada y temblorosa de bebé. Ahora que estás aquí, estoy bien, respondió Richard. Iba a trabajar, le iba bien, era genial, incluso inspirado. Le estaba dando a su trabajo toda su energía nerviosa y su creciente sensación de desesperación. Y los resultados fueron buenos. Ahora tenía que cuidar a sus hijos pequeños, y después del trabajo tenía una hora más o menos para poner sus pensamientos en orden. Luego miró su reloj. Eran pasadas las 3:00. Y llego tarde a cenar, dijo. Niños, es la hora de la pizza. Otra vez. Hubo vítores de aprobación y se sentaron a disfrutar de algunas rondas de un videojuego desesperadamente violento para niños. Mientras Kie leía y Susan volvían a ver una caricatura sobre un patito que salvó al mundo con una motosierra o algo así, Richard estaba un poco distraído. El repartidor de pizzas local los reconoció bien, principalmente porque Richard había dado una buena propina a cambio de no hablar de nada y, después de una ruidosa fiesta de pizzas, había acostado a todos. La tarea esperaría hasta el domingo por la tarde. A la mañana siguiente fueron al zoológico. Robert, demasiado viejo para eso, se adelantó cortésmente y se quedó en la casa de reptiles.
Calle estaba fascinada por los pájaros y rodearon las jaulas abiertas al menos 3 veces. Susan hizo todo lo posible por ver a todos los leones, tigres, osos y nutrias, sus favoritos, pero luego se puso de mal humor y después de recibir algodón de azúcar se quedó dormida en sus brazos, hundiéndose en un sueño profundo en el hombro de su padre. Luego llegó el momento de los juegos en el patio trasero, lanzando una vieja pelota de fútbol de espuma y jugando payasadas hasta que el anochecer descendió al suelo como una manta tibia. Richard buscó en sus recuerdos universitarios y cocinó una cena de perritos calientes orgánicos, pimientos morrones, espaguetis, cilantro y salsa para pasta con un poco de crema agria agregada para que le gustara a Alfredo. Luego leían o jugaban videojuegos junto al fuego que había construido en un pozo en el patio trasero mientras Richard continuaba puliendo su bote, y miraba hacia el largo patio trasero que se extendía hasta el agua del canal en el que vivían. En una ciudad repleta de vías fluviales, entendía las ventajas de las casas elegantes y las famosas comunidades frente al lago, pero sabía que todo tenía un precio que pagar. Aquí podrían vivir vidas normales, ninguna otra gente normal, darse cuenta de sus habilidades únicas y aún así disfrutar humildemente de los demás y sus contribuciones. Sabía que todo lo que hacía, lo hacía por los niños y que si eso lo mataba, no los dejaría vivir como él vivía. Richard nunca se vio a sí mismo como una víctima. Vio dificultades en su camino y caería en un estado meditativo, que, curiosamente, aprendió de su pastor metodista cuando era niño para descubrir que estaba pasando realmente. ¿Cómo funciona la situación? Una vez que entendió la estructura, el mecanismo y el proceso que formaban la relación entre acciones y consecuencias en todos los niveles, pudo eludir la situación o hacer que funcionara para él. Suspiró, sintiéndose maduro y quizás más maduro de lo que había sido esa mañana. Richard, de la universidad, un tipo con un mechón de cabello, músculos grandes y ansias de vivir, habría mirado esta existencia tranquila y se habría reído, luego habría aplastado algunas latas más de lo mejor de Milwaukee y se habría ido a armar alboroto. O tal vez no en algún lado. Richard sabía que eso era lo que siempre había querido hacer. No creía en la grandeza y prefería una vida ordinaria en lo cual su mente estaba despejada, de modo que si tenía la oportunidad de hacer un gran invento o hacer historia, podía aprovechar el día sin agitación mental. El domingo fueron a la iglesia. Richard sintió en sus entrañas que creía en Dios, incluso si no confiaba en ningún libro escrito por hombres, porque entendía la causa y el efecto. El cielo está oscuro por la noche, pero puede estar oscuro por el clima, o por un eclipse solar, o incluso por la última batalla en Jarmeguido entre las fuerzas del orden y el fuego. Pero si el mundo en su conjunto es bueno, solo puede haber una cosa que lo cause. Y en el fondo, Richard ha encontrado a Dios hace mucho tiempo y lo ama, incluso si odia la religión organizada tanto como odia la política y las redes sociales. No se molestó en llamar a su esposa. El lunes amaneció brillante y temprano, y metió a los niños en el automóvil para que los llevaran a la escuela Montessori coreana local, que no era tanto Montessori como educación clásica con flexibilidad moderna. Cuando iba a la escuela, la sala de profesores olía a café y cigarrillos, y el lugar olía a hierba mate y marihuana. Pero como la mayoría de los realistas, Richard realmente no creía en esas categorías. Algunos hippies eran amables, al igual que algunos ejecutivos de compañías petroleras eran personas decentes. Era un mundo complicado, más complicado que las emociones. Después de irse a trabajar, Richard entabló una pequeña charla amistosa y luego se sentó frente a su teclado, teléfono y archivador durante otras buenas 10 horas antes de regresar a casa. Suele lanzó algunas miradas cautelosas, pero él respondió con una sonrisa ligeramente ausente que expresaba placer en su trabajo combinado con determinación. Cuando eres jefe, tienes que liderar por el bien de tu gente, y si tienes que engañarlos, debe ser sin excepción en su propio interés, incluso si no lo saben, pensó. Hablando de tiranos, su esposa irrumpió por la puerta a altas horas de la noche cuando la cena ya estaba sobre la mesa, anunció que había comido y luego salió corriendo a ducharse. Los niños intercambiaron miradas cómplices. Richard miró a sus hijos,
que representaban algo entre su sabiduría y su inteligencia pura y la pasión de su esposa, y se dio cuenta de que no debían dejarse engañar. Escuchen, muchachos, dijo de repente, jadeando levemente. Saben que los amo, muchachos, ¿verdad? Asintieron, mirándolo con ojos brillantes y húmedos. Siempre estaré ahí para ti y para mamá, dijo Richard. Si confías en mí, no te preocupes por nada. Superaremos esto. Sorprendentemente, funcionó. Los niños, criaturas de una edad de inocencia que se despega casi imperceptiblemente como cáscaras de cebolla, confiaron en la palabra firme de un adulto que parecía tener un plan. Él los ayudó con sus deberes, los ayudó con álgebra. No se dio cuenta de que lo recordaba, y luego se puso su viejo sombrero de pescador y se dirigió al bote. Quería inspeccionar la quilla de nuevo. Y con nuevos ojos, vio que la grieta bien podría haber sido algo que los constructores habían pasado por alto. Tal vez un nudo en la madera o podredumbre profunda. Hizo una nota mental para comprar un reemplazo y luego comenzó a desmontar el bote. Tal vez aún podría lubricar y lijar un poco más la madera de reemplazo para que los sellos estén más apretados. Entonces, mientras se dirigía a los contenedores de basura con un puñado de madera muerta, escuchó a Karen hablando por teléfono. Ella miraba hacia la sala de estar, ajena a su presencia, y él se detuvo para mover la pila de trozos de madera que llevaba. Cuando volví esta mañana. Ella dijo, girando ligeramente para mover el teléfono bajo su mirada. Y, ella dijo y se detuvo. Levantó la vista y vio sus ojos en el espejo de la pared que conducía a la sala de estar. Ella lo miraba directamente a los ojos. Yo, quiero decir esta noche. Continuó en voz alta, salió a la habitación contigua y dejó lo que había limpiado en la cocina. Ahí fue cuando todo empezó. Richard se inclinó hacia adelante, el árbol se partió a su alrededor y vomitó sobre la pequeña plataforma de concreto donde estaba el bote de basura. Vomitó 1, 2, 3 veces, salpicando una mezcla de comida medio digerida, el refresco que había bebido descuidadamente en el trabajo y fluidos estomacales tan ácidos que podía escucharlo silbar y crujir mientras se extendía por el concreto. Al no encontrar nada en su estómago, se secó la boca, luego tomó una manguera y roció el concreto, recogiendo la madera podrida, que ahora olía débilmente a ácidos fosfórico y clorhídrico. Lo tiró al contenedor de basura y la tapa se cayó sin decir una palabra. Hasta ese momento, él había tenido sus sospechas. Ahora lo sabía en sus entrañas, pero no tenía pruebas. Ni siquiera estaba seguro de que los necesitara o le importaran. Pero la parte de él que estaba rígidamente decidida a jugar limpio insistió en ello. Reflexionó sobre esto mientras subía las escaleras. Sin embargo, tan pronto como entró en el dormitorio, corrió inmediatamente al baño, escupiendo todo el contenido de su tracto digestivo. El vómito lo retorció tanto que las lágrimas brotaron de sus ojos y cayó al suelo. Extrañamente, no se sintió enfermo. Simplemente vomitó con gran fuerza y el líquido rancio voló a la taza del inodoro. No se sentía enfermo, sino irreal. Desconectado de la tierra. Se dio cuenta de que su condición se parecía al mareo del automóvil o al dolor de corazón. Murmurando algo sobre no sentirse bien, agarró una almohada y se dejó caer en el sofá. Pronto se quedó profundamente dormido. El día había ido sorprendentemente bien. Había logrado hacer mucho por un hombre cuya vida había sido destrozada. Bebió mucha agua todo el día, hizo un gran trabajo, sonrió cuando pasaron 3 de sus compañeros de trabajo y llegó temprano a casa para preparar la cena para los niños. Se lo estaban pasando muy bien hasta que Karen regresó, momento en el que Richard corrió al baño, con agua en los ojos y saliva fluyendo de su boca. Se retorcía como un hombre que se apresura a suicidarse, su cuerpo se agita de un lado a otro, puntos de luz parpadean ante sus ojos y su cabeza da vueltas. Esta vez, sin embargo, la habitación de invitados no le dio refugio, así que se cubrió con una manta y tomó la llave del cobertizo para botes. La cabaña simple, diseñada para guardar botes,
Tenía puertas dobles, su propio aire acondicionado y un refrigerador para las fiestas de cerveza que esperaba organizar algún día. Se quedó dormido en el viejo sofá que le había regalado su abuela, envuelto en mantas y temblando no por el frío sino por el terror helado que le venía de adentro. A la mañana siguiente, esperó hasta que ella se fuera a trabajar, luego llevó a los niños a la escuela y condujo hasta su oficina. Le dijo a Sue que trabajaría de forma remota, tomaría algunos archivos y una computadora portátil, y se daría la vuelta para irse. ¿Recuerda sus reglas de juego limpio, señor Thomas?, preguntó Sue. ¿Y sobre hacer lo que es bueno para las personas, incluso si no lo saben? Ella le entregó las llaves del auto. Escuché algo, señor Thomas, dijo ella. Espero que no sea cierto, pero si lo es, querrás saber hasta el último detalle espantoso, ¿verdad? Eso es lo que dicen todos tus amigos. Richard se quita el dolor. Así que toma el tanque lleno de mi auto y haz lo que tengas que hacer. Ella no lo reconocerá. Miró fijamente las llaves. Gracias, Sue, te debo uno, dijo, tendiéndole las llaves, incapaz de mirar a su cara. El infierno que me debes, susurró mientras él se alejaba. Condujo su pequeño Honda, que sorprendentemente arrancó, hasta el pequeño centro comercial entre la escuela y la iglesia, donde dos oficinas de bienes raíces y un antiguo edificio colonial con ventanas espejadas a un lado albergaban una agencia de publicidad. Estacionando en la iglesia, sacó sus binoculares y luego anotó en su cuaderno los números de matrícula y las descripciones de los autos estacionados en el estacionamiento. Anotó las veces que iban y venían. Afortunadamente, la oficina no tenía un estacionamiento cerrado, así que cuando Jeb salió, Richard pudo ver claramente a Karen entrar al auto. Tomó algunas fotos con la vieja cámara de Daniel. Cuando se alejaron, él no hizo nada. El ciclo de luz los atrapó, y esperó un par de minutos antes de saltar del auto y casi alcanzarlos en el siguiente semáforo. Manteniendo una docena de autos detrás, usó binoculares sobre un ojo para reconocer cuando tocaban la bocina. Condujo otra cuadra, giró hacia una calle lateral y los vio a lo lejos poniéndose al día. Conocía esta parte de la ciudad lo suficientemente bien como para adivinar hacia dónde se dirigían, hacia el viejo Hotel Bayurilla al borde del bosque. Ahí es a donde iría si quisiera tener una aventura triste, pensó. Finalmente, el pequeño Honda se detuvo en el estacionamiento y tomó las fotos que quiso, los dos besándose en el auto, entrando a la habitación del motel y saliendo una hora después. Los dejó ir, luego condujo perezosamente de regreso a la oficina. Estaban entrando. Vio a Karen levantar la cabeza y mirar a su alrededor como si hubiera captado la advertencia, pero luego cruzó la puerta. Agradeció a Sue una vez más en su corazón por tener la previsión de comprarle un automóvil anónimo. Después de enviar a los niños a la cama, Richard comenzó su ritual nocturno en el cobertizo para botes. Si se quedaba demasiado tiempo en la casa principal, mostraba los primeros signos de un ataque de hepatitis. La saliva le inundaría la boca y se le lagrimearían los ojos. Una vez en la tranquilidad del cobertizo para botes, donde las olas golpeaban contra el pequeño malecón a 20 pies de distancia, se quedó profundamente dormido en el enorme sofá que su abuela había comprado hace décadas. Sintió que ella todavía lo estaba cuidando y cruzó los dedos para que todo saliera bien. Me preguntaba qué estaba pensando Karen sobre todo esto. Su esposo vomitaba profusamente en su presencia, no pasaba tiempo con ella los fines de semana y parecía ajeno a sus aventuras. Y Richard tardó varios meses en darse cuenta de lo sucedido y comenzar a enfrentarse. Eso. Uno de los enlaces marcados en su computadora. Sí, puede encontrar la segunda cuenta de Windows porque hay otra carpeta para ella en el directorio de usuarios que puede ver si inicia el disco de recuperación en modo administrador. Describió cómo esencialmente avergonzar o engañar a su hombre, violó su confianza, le hizo enterarse de su trampa y aceptarla y luego terminó con todo afecto, pero le ordenó diariamente en el asunto. Él volverá a sus cabales, prometió ella. El artículo me dejó un mal sabor de boca.
Escrito por un hombre de cabello morado con rostro varonil y ojos salvajes que mostraban 3 lados blancos detrás de las gruesas gafas, el artículo estaba escrito en un tono jubiloso. Se dice que los hombres habían estado matando mujeres, esclavizándolas y dominándolas durante siglos. Ahora era el momento de contraatacar, destruyendo a los buenos, obviamente. Se deleitaba con la manipulación y el menosprecio. En este punto, Richard se dio cuenta de que su matrimonio estaba realmente muerto y roto porque nadie que lo amara lo trataría de esta manera. Su esposa era una violadora. Recordó a su consejero escolar advirtiendo a los niños contra los hombres que querían ser sus amigos. Alguien que hace algo que no es lo mejor para ti, sino para él, no es un amigo. Eso es un depredador o un parásito, o al menos alguien que quiere usarte. Y eso no es amor. Eso nunca es amor. Aléjate de esa persona lo antes posible. La historia que rara vez se cuenta en materia de infidelidad, ya sea adulterio o simplemente una negativa a respetar a un cónyuge que forma el vínculo emocional y moral absoluto que permite que un matrimonio funcione, es la historia de los hijos. ¿Cómo les afecta? Veámoslo con un ejemplo. Robert, Calle y Susan llamaron a Daniel a la universidad para contarle lo sucedido. Papá vive en el cobertizo para botes, dice Robert, molesto por lo delgada y distante que suena su voz. Mamá pasa todo su tiempo en su trabajo, incluidas las noches, especialmente las noches, y sale mucho en viajes de negocios. Daniel suspiró. Estaba preocupado por eso. Dijo que mamá siempre ha tenido problemas de autoestima porque se apresuró a casarse y se perdió lo que estaban haciendo sus amigos. De fiesta en la universidad, como en la hermandad de los pantalones de viaje. Tener muchos novios, ir a pequeñas villas en Italia, como bajo el sol de la Toscana, tener aventuras como comer, rezar, amar. Actúa como si estuviera viviendo en el cuento de la criada o los juegos del hambre. Creo que le preocupa que una película sobre su vida no resalte su vida lo suficiente. Ella realmente no está aquí, dijo Calle. Tenemos que buscarla para hablar con ella, y ella se ha ido todo el tiempo. Ella nunca está en casa. Todas las mamás de mis amigas están allí por las tardes y los fines de semana. Susan se dio cuenta de eso y simplemente no está aquí. Es como si nos hubiera abandonado. Daniel pensó por un momento. ¿Qué dice papá? Sigue diciendo que nunca nos dejará, dijo Robert. Él siempre está ahí para nosotros. Cuando nos acostamos, él va al cobertizo para botes y duerme allí. Créeme, mi familia es muy extraña, dijo Daniel riendo. Bueno, se trata de esto. Ellos tienen problemas y tú tienes a papá. No es diferente de lo que le sucedió a Davis y Sally cuando su mamá fue a un entrenador personal en su gimnasio, o cuando la mamá de Kristen se fue a vivir con su jefe, o incluso a la casa de Jaque donde su papá tiene una nueva novia y su mamá tiene un apartamento al lado del centro comercial. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó Calle. Hazlo. Daniel se preguntó. Bienvenido a la edad adulta, chico. Otras personas te arrojarán a los lobos. Papá no te tirará. Es demasiado justo y generoso. Mamá podría regresar después de su pequeña aventura, pero será como cuando la mamá de Roger se escapó con ese predicador viajero y luego regresó y las cosas nunca volverán a ser las mismas. O cuando los padres de Cara tenían una relación abierta y ahora son como compañeros de cuarto. O sabes cómo nuestros vecinos comenzaron a salir con su terapeuta y cuando ella regresó, las cosas estaban un poco planas y sin amor con su esposo. Mantente cerca de tu papá y sal lo antes posible. Ve a la universidad, únete a la Fuerza Aérea o algo así. ¿Qué es una relación abierta? Susan preguntó. Te lo diré más tarde, dijo Calle rápidamente. Más tarde, cuando cumplas 18 años, pensó. Gracias, Dan, dijo Robert. Lo tomaremos desde aquí. Eso sonaba más adulto de lo que se sentía. De vuelta en el canal, Richard finalmente sacó el bote a flote. Reemplazó la quilla y muchas de las tablas,
pero el viejo velero brillaba y tenía una hermosa veta de madera. Remodeló y reconstruyó la cabina, reemplazó el motor, que sospechaba que simplemente había muerto por fatiga del metal, y se movió por el canal para llevar el viento al lago. Reflexionó sobre un viejo mito. El barco en el que Teseo y los jóvenes atenienses regresaron de Creta tenía 30 minerales y fue conservado por los atenienses hasta la época de Demetrio Falario. Porque quitaron los tablones viejos a medida que envejecían, colocando otros nuevos y más fuertes en su lugar, de modo que el barco se convirtió en un ejemplo constante entre los filósofos en la cuestión lógica de lo que crece. Una parte sostuvo que el barco seguía siendo el mismo, y la otra que no. Plutarco, Teseo. Él también había cambiado algunas tablas en su vida, pero ahora el barco estaba más hermético que nunca. No se iba a hundir por las decisiones de alguien a quien claramente ya no le importaba y no lo había hecho durante mucho tiempo. A pesar de que el viejo bote tenía solo 16 pies de largo, había redescubierto la alegría que había sentido navegando con su abuelo y luego con su padre, y descubrió que las viejas habilidades también regresaban rápidamente. Ahora Karen cruzó la puerta después de otro duro día de trabajo. A pesar de lo que Jeb le había dicho a lo largo de los años, la carga de trabajo no había disminuido y su empresa no parecía tener la intención de superar su nivel anterior. La prensa los favoreció con muchos artículos excelentes sobre su trabajo beneficioso en países del tercer mundo, pero el dinero no llegaba tan rápido como ella esperaba. Su cabeza comenzaba a latir, pero en cambio tenía ganas de tomar un trago. Para su sorpresa, vio a Richard sentado a la mesa de la cocina. «Richard», dijo ella. «¿Cómo?» «Pastillas». Dijo que el médico encontró algo que interrumpe el reflejo nauseoso. Fui a los médicos durante años buscando la causa de los vómitos, pero todos estaban desconcertados. Finalmente, uno me preguntó si estaba vomitando por la noche y le dije que no. Decidió que si no sucede cuando duermo, entonces debe ser mi cabeza y no mi estómago. Hicieron un escáner cerebral, me refiero a una resonancia magnética, que fue horrible, pero no se encontraron tumores. Es solo una condición psicológica y siempre ha sido así. Ni siquiera tengo una úlcera. Aparentemente es una reacción común al estrés. Este medicamento detiene las náuseas durante unas horas y podemos hablar. Eso dijo ella. ¿De qué estamos hablando hoy? Nada, dijo Richard en voz baja. Los niños se han ido y es hora de que pensemos en el futuro. Ambos estamos ganando antigüedad, así que es hora de proteger nuestros activos. Los documentos que tiene ante usted se refieren a la creación de un fideicomiso corporativo a nuestro nombre para administrar nuestros activos y protegernos de responsabilidad legal. Especialmente porque su firma está jugando al filo de la ley y los rumores al respecto son cada vez más gruesos. Déjame decirte, necesitamos aislamiento. Pídale a su abogado que lo revise y me devuelva una copia firmada, si eso está bien. Miró los papeles, escaneándolos con ojo experimentado. De hecho, era un fideicomiso legal registrado en su estado con un abogado como uno de los fundadores. Por cierto, gracias por preguntar por mí. Richard dijo. Todavía vivo en el cobertizo para botes y me lo estoy pasando genial. No reconocerías el lugar con todas las renovaciones que he hecho. Incluso tiene su propio buzón. Esperó a que ella se diera cuenta de lo que eso significaba. No sé si lo necesito, dijo, mirando los papeles. Lo estamos haciendo bien tal como está. Lo firmaré y, si lo hago, tendré que empezar a sacar mis ingresos del presupuesto familiar y depositarlos en un fideicomiso. De esa manera, solo le quedará su cheque de pago. Tenga en cuenta que el fideicomiso incluye nuestro plan 401k, por lo que esto también los protegerá. Además, el fideicomiso les pagará a los niños un ingreso que puede no ser suficiente para vivir, pero sí suficiente para recibir un pequeño impulso en la vida después de que nos hayamos ido. Ok, se lo llevaré a mi abogado, dijo Karen. Gracias, dijo Richard. Con esas palabras se fue a la oficina. Volvió a su comportamiento relajado habitual. Sue había esperado 6 meses para mudarse.
Richard acababa de terminar la facturación final de un caso para uno de sus clientes más antiguos y cuando se dio la vuelta, ella estaba parada en la puerta con la luz del sol de la tarde entrando por la ventana detrás de ella. Parecía nerviosa, con los dedos bailando ligeramente en el exterior de la carpeta. «Sue», dijo Richard. «¿Qué puedo hacer por ti?» «Me alegro de que hayas vuelto», dijo. Ninguno de los dos necesitaba explicar nada. Durante los últimos meses, parecía que se conocían como viejos amigos de batalla. Ella anticipó sus pensamientos. Conocía su vocabulario, qué palabras le gustaba usar, qué significaban y cómo medir su confianza en esto o aquello. Y ella parecía hacer lo mismo por él. Si tan solo la hubiera conocido primero, pensó. Pero eso era imposible, y nunca recuperaría a sus hijos. No, esto era solo otro sueño. Una quimera. Sí, lo hecho está, dijo. De hecho, lo he superado. Por ahora. La gente en Internet me decía que experimentaría rabia y tristeza. La gente me dijo que bebería mucho whisky malo, pero sigo pensando que sabe a medicina para la tos. La gente decía que nunca lo superarías, pero si tenía alguna venganza, era esta. Lo he superado. Todo lo que hago ahora, lo hago por los niños. ¿Y tú?, preguntó Sue, levantando una ceja. Ella estaba muy contenta de tener a su antiguo jefe atrás. Películas de terror antiguas, dijo, y luego sonrió, mirando su rostro conmocionado. Películas, Sue. Me gustan las viejas películas de terror desde la década de 1960 hasta mediados de los 90 porque después de eso todos pasan a La Bruja de Blair o M. Night Shyamalan. Karen los odiaba y dijo que le hacían sentir miedo, como cuando su padre y su madre peleaban cuando ella era niña. Así que me di por vencido, lo dejé de lado. Ahora me estoy poniendo al día. Le habló del cobertizo para botes, el televisor de pantalla grande con sonido envolvente y los otros detalles que había incorporado a su vida después de Karen. ¿Pero cuál fue la ocasión en la que viniste a verme?, preguntó Sue. Sue preguntó. Estoy en el proceso de buscar un nuevo negocio, dijo. Pero es muy complicado. Un cliente potencial estuvo una vez en una fusión con otra empresa, pero ahora que la fusión se ha disuelto parcialmente, puede estar abierto a nuevos negocios. Sin embargo, su antiguo socio comercial quiere ese segmento de su negocio. Así que aquí me pregunto si sería justo para mí poner mi nombre en él, aunque técnicamente las dos empresas todavía están técnicamente relacionadas. Richard la miró con la típica confusión masculina. Ella pensó. Se toman el mundo literalmente, como si todo a su alrededor fuera un mamut lanudo al que perseguir o un tigre dientes de sable amenazando a una tribu en su cueva. Solo los hombres podían inventar el fuego, se dio cuenta, pero luego quemarían todo con un deleite primitivo e infantil, y luego solo hablarían sobre los diversos usos de las llamas si el cliente estaba dispuesto a cooperar. Dijo despacio. Y la fusión está realmente muerta, estaré de acuerdo. Pero cuando levantó la vista, ella ya no estaba allí. Después del trabajo, de regreso en el cobertizo para botes, cortó leña y pensó en esa conversación. ¿Quién demonios era ella? Poco a poco se le ocurrió. Sintió un sentimiento nuevo dentro de él, mezclado con emoción y asombro. Por supuesto que ella no lo había dicho en serio, pero si lo había hecho, él se levantó abruptamente, luego se sentó y repasó todo lo que tenía en la cabeza. No 30 minutos después, tenía la cena lista para los niños y agarró las llaves del auto. Se volvió hacia los niños, con la culpa en la cara. Vamos, Robert dijo que hicieras lo que hicieras, no parecías vivo, así que no lo sé durante semanas. Y luego rompió a llorar. No, Richard lo atrajo hacia él y juró que mantendría sus emociones bajo control por el bien de sus hijos. La inocencia llevada al altar del sacrificio por un acto de profanación grosera de lo que él pensaba que era un buen matrimonio.
Al caer la noche y el zumbido de los insectos y el silencioso sonido de los rociadores fue reemplazado por el canto de los pájaros, dobló la esquina de la acera que conducía a uno de los apartamentos en el lado oeste de la ciudad. Los apartamentos de Sheffield ocupaban un gran tramo de una de las calles laterales más tristes que había encontrado, pero era un vecindario seguro y tranquilo. Revisó la dirección en su teléfono y caminó hasta un apartamento en el lado oeste del gran complejo. Ella abrió la puerta antes de que él llamara. ¿Recibiste mi mensaje? Ella preguntó. Soy estúpido, comenzó con voz de disculpa. Pero viniste de todos modos. Ella preguntó. ¿Por qué la esperanza? Él jadeó. Cuando hablamos por primera vez, me quedó claro que eras un quién y no un qué. Tenías vitalidad, honestidad y dirección. Un puerta cerrada, abriste otra. Entraste de cabeza y me dijiste la verdad sincera en un momento en que, mirando hacia atrás, estaba rodeado de mentiras. Quedé impresionado y sigo impresionado. Y hoy trato de nunca fraternizar con mis compañeros de trabajo, especialmente porque estoy casado, pero he terminado con ella, excepto que ella brinda estabilidad a mis hijos, a quienes amo más que a nada en el mundo. Terminó en un susurro. Richard negó con la cabeza para aclararlo. Esperaba, no creía, que me preguntaras cómo habría manejado tu situación. Si no me equivoco, dejaste en claro que tal vez yo no sería el malo de la ecuación. Y tenía esperanzas hasta que me di cuenta de que tus palabras, si las dijiste, quiero decir, tenían un sentido perfecto, impecable, incruento. Ella le tendió una especie de refresco. Él tomó un sorbo. Era un clon de Dr. Pepper de Costco, que es mejor que el real. Tomó otro. Gracias. Él dijo. Lo hecho está. Y donde quiera que tropiece, nunca sabré si alguna vez lo haré. A veces las cosas salen mal. Llega una tormenta, los polluelos se caen del nido y los encuentras a la mañana siguiente cuando es demasiado tarde. ¿La mano de Dios o un universo materialista sin rumbo? No lo sé, ni creo que sea mi propósito saberlo, pero maldita sea, estoy engañado. Siempre has estado en mis pensamientos como una de las personas más reales que he conocido. ¿Qué hay de Karen? Ella preguntó. ¿Qué hay de Alex? Él preguntó. Karen suspiró. Y aquí estás, haciéndome admitir la mentira desde el principio. A Alex no le gustan las mujeres, si sabes a lo que me refiero. Es mi profesor de ballet. Lo hago como hobby porque me gusta. Supongo. Le pedí que me ayudara a apagar el fuego en la oficina porque vi la forma en que me miraste esa vez y me di cuenta de que no quería ser la otra mujer. Y así como así, se perdió la esperanza. Ya veo, dijo Richard. Supongo que debo haberlo entendido todo mal. No, dijo ella. Las cosas han cambiado. No voy a tratar a tu esposa como a una imbécil. Ella tomó una decisión y sabe qué tipo de hombre eres. Ella se fue, Richard. Honestamente, podría azotar a la estúpida perra, pero creo en la vieja parábola. Nunca frustres a tu enemigo cuando comete un error. Cogió un refresco y tomó un gran sorbo. Así que no lo soy, comenzó Richard, frunciendo el ceño. No, dijo Sue, lo sé desde hace meses. Creo que tú también. Dio un paso adelante y presionó su frente contra la de ella. Esperanza, dijo, cada vez que te mata. Esta vez no, dijo ella, tomando sus manos entre las de ella. No en mi vida. Y luego hablaron de algo, y él recobró el sentido en el sofá, se sentó a su lado y le tomó la mano. Esto es inusual, pero soy una chica normal. Ella dijo que los últimos 1000 años, tal vez más, han sido un error. No hay nada de malo en el libro de reglas, pero si no te importa que las cosas sucedan lentamente, lo configuraremos. Todo el tiempo se tomaron de la mano. Después de unas horas, apagó el motor y detuvo el automóvil, arriesgándose a no despertar a nadie y simplemente corriendo por la carretera.
fue la noche más mágica de su vida, desde las profundidades de la oscuridad hasta la cima de una montaña, bañada por la luz del sol de una mañana de primavera y sin siquiera un beso, la abrazó hasta que quedó claro lo que estaba hecho. Y ahora eran conspiradores en una misión de esperanza, una misión de fe perdida en un mundo de hombres intoxicados de poder y obsesionados con la muerte. ¿Podría funcionar? Se quedó dormido pasando esa pregunta por su cabeza. Ella había establecido reglas. Nunca en la oficina, nunca en público, y nunca en presencia de sus hijos. Permanecerían en secreto, pero ella tenía, como ella dijo, una mirada feroz que recordaba a sus antepasados normandos y escoceses. Todo el trabajo. Un momento después dijo lo mismo, enunciando las palabras con claridad para que nadie, ni su amada, ni los magos del tiempo, ni los dioses de los prados y los campos, pudieran entender su significado. Una elección es para siempre, se dio cuenta, y en cualquier momento todo puede derrumbarse, tal como lo había hecho en esos momentos que habían destruido su matrimonio. En cualquier momento uno podía retirarse del abismo, pero ese abismo, sentía, estaba oscuro solo por fuera, mientras que por dentro estaba lleno de luz. Se conocieron por las noches después de que los niños se fueran a la cama, en su cobertizo para botes que estaba mejorando rápidamente. A él le gustaba cocinar para ella, pero a veces simplemente se sentaban a hablar. Aprendió sobre su pasado, la tímida chica de cabello rubio miel que escribía bien pero nunca encajaba socialmente, y se enteró de que tenía un cinturón negro en Gracies Jiu-Jitsu. Ella le provocaba cosas que Karen nunca pensó preguntarle, como cómo pasaba los veranos en el departamento de bomberos voluntarios en Piney Woods. Su vocabulario personal creció y con él creció su afecto. Una noche, sentados en el sofá y tomados de la mano, ambos se dieron cuenta de que había llegado el momento. No se dijo una palabra. Se levantaron, fueron al dormitorio y se pusieron ocupados. Eventualmente reunió el coraje para confesarle sus sentimientos. Sucedió de una manera extraña, pero te amo, Sue Scott. Ella rompió a llorar y salió corriendo del cobertizo para botes. Richard corrió tras ella, pero ella levantó la mano, señalando que tenía que irse y se fue. Deprimido, Richard regresó al cobertizo para botes. ¿Cómo pudo haberla enojado con lo que él pensaba que era algo positivo? Ella estaba ausente del trabajo. Ella no era distante ni fría, simplemente no estaba cerca. Se dividió entre el trabajo y mirar furtivamente en su dirección. La pregunta inundó su mente, y luchó por mantenerse bajo control. A veces los buenos no ganan. Recordó las palabras de su padre. Terminado con su trabajo, se levantó y se dirigió mecánicamente al garaje. Allí se sentó en el automóvil durante unos minutos, tratando de darle sentido a lo que pasaba por su cabeza y tal vez incluso por su corazón. Condujo a casa para alimentar a los niños y escuchar con mirada varonil historias sobre fútbol y clase de matemáticas, sobre el niño que se tiró de la coleta podrida y sobre el diorama de la batalla de Hastings. Cuando se durmieron, se arrastró, como era su costumbre, hasta el cobertizo para botes. Salió de la sombra del muro hacia la luz. No puedo hacerlo, dijo. Sería como llevar una vida secreta que nadie puede ver. Nunca podré ser quien quiero ser, tu esposa y la madre de tus hijos, por lo que nadie puede ver quién soy por dentro y porque esta elección es importante para mí. Él la envolvió con sus brazos, la sostuvo contra su pecho y la meció suavemente mientras lloraba. El trabajo del día siguiente fue tanta tortura como el día anterior. Cuando Sue, al regresar del almuerzo, encontró una planta de interior en su escritorio con una sola flor morada asomando de la polilla devorada y hojas blanqueadas por el sol. La mayoría de las mujeres habrían pensado que había habido algún error y tiraron la patética planta a la basura, pero Sue conocía el lenguaje de su nuevo amor y, en cambio, fue a la tienda de la esquina mientras sus compañeros de trabajo observaban con la boca abierta. Trasplantó la planta a una maceta, esparció tierra sobre la mesa, luego podó la vegetación muerta y regó lo que quedaba. Puso la planta a la luz, se limpió y volvió a trabajar. Lo he hecho. Cuando Richard entró sin rumbo fijo al estacionamiento por la noche,
pero no tenía prisa porque sus hijos lo esperaban en casa, sintió en lugar de ver su presencia. Si quieres irte, lo entenderé, dijo, sorprendido de que sonara más a un gruñido que al tono cariñoso que había planeado. Ella se deslizó detrás de un pilar. Con mi mente no entiendo, dijo ella. Pero con el corazón lo hago. Te amo, Richard Thomas, pero dentro de mí todo está patas arriba. Él la abrazó de nuevo. Conocer las palabras era saber que solo traerían confusión. Lo sentía, lo entendía, temía por ella. Estaba aplastado. En cambio, él simplemente la abrazó y sintió una onda correr por su piel. Al día siguiente pasó por su casa 1 hora antes del almuerzo. Ella lo siguió en silencio y subieron al auto. Condujo con cautela hasta una iglesia algo destartalada al otro lado de la ciudad. Un hombre bondadoso con el pelo del color de la sal y la pimienta sobre su sotana salió de la puerta adornada con cristales. Aquí está ella, dijo, extendiendo las manos. Ella es todo lo que podía haber esperado. ¿Cómo estás, querida? Richard se sentó en el santuario y miró fijamente el lugar detrás del altar donde generaciones habían adorado. El padre Mueller le sirvió el té en su estudio, hablando en voz baja sobre Richard, sobre el largo divorcio, sobre la familia destruida tan a fondo que había reservado 2 parcelas en el cementerio, y sobre el hombre en el que se había convertido este joven que luchó en cada paso del camino, ocultando todo a todos excepto el dolor y sacando fuerzas de él. No sé qué hacer, dice Sue. Mi corazón se inclina hacia un lado, y todos los practicantes que conozco dicen que es imposible. El padre Muller asintió lentamente. Si estuvieras varado en una isla desierta, a miles de kilómetros de distancia de todos tus conocidos, sin esperanza de rescate, ¿estarías con él? Por supuesto, respondió Sue. Entonces dímelo, dijo. ¿Qué crees que es realmente el matrimonio? Sue dudó. Es una multitud de cosas. Es un vínculo de por vida. Es una promesa. Creo que es un contrato legal, así como un contrato con Dios. Él sonrió. No sé por qué te trajo aquí. Soy un terrible sacerdote hereje. Paso la mayor parte de mi tiempo leyendo teoría budista en la literatura griega antigua. No estoy de acuerdo con ellos en que mostramos nuestra fe en Dios haciendo actos piadosos y caritativos y, por lo tanto, ganándonos un lugar en el cielo. Creo que lo hacemos tomando decisiones difíciles como esta y haciendo lo mejor para todos en el mundo material. Ya que Dios nos puso aquí por una razón, y en mi opinión, esa es el desarrollo de las almas a través del sufrimiento, incluidas decisiones como esta. El sacerdote sopló en su camiseta y continuó. Llaman a mi punto de vista solidificado o fe sola, lo que implica que la fe no se trata de caridad, sino de corregirte a ti mismo. Si tu corazón es puro y tu mente está clara, harás lo correcto aquí en la tierra e igual de correcto será en el cielo. No podemos mostrarle a Dios nuestra fe, pero debemos vivirla. Esa es la diferencia entre el amor y una ceremonia de matrimonio. La vida es aleatoria y no hay un plan para ella. Las cosas suceden y cómo lidiamos con ellas dice mucho sobre lo que somos. 8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros don de Dios. 9 Y no de obras, para que nadie se gloríe. Efesios 289. En otras palabras, tener religión está bien, pero cuando reemplaza el pensamiento práctico y realista, es una enfermedad mental. Él dijo. Podemos adivinar lo que quiere el cielo, pero está claro que ambos se aman mucho y necesitan estar juntos. Esto crea un conflicto entre el ego, o un sentido de autoestima medido por los demás y el ello, o un deseo interno no solo de amar a esta persona sino de poseerla. Pero el ego está apegado a la jactancia del ego, y solo el ello conoce la verdadera fe. Pfister Muller bebió su té y continuó. Eso significa que si en el fondo amas a esa persona para siempre, entonces a los ojos de Dios estás casado. Por cierto, creo que ya estás casado. Y el resto de la especie puede meter sus opiniones donde el sol no brilla. Además,
Tengo algunas sugerencias sobre cómo puede salir de esta situación. Agradeciendo al padre Mueller, se unió a Richard en el santuario. Juntos regresaron a la oficina. Sue rompió el silencio. Tienes razón, él me ayudó a aclarar las cosas. Me temo que no tendré una gran boda blanca en la que mi familia finalmente me verá como algo más que un perdedor y todos mis amigos resumarán asombro y finalmente sentiré que soy alguien. Eso es lo que me asusta. El tiempo avanzó, la planta en su oficina creció, fue replantada varias veces y, finalmente, se convirtió en un pequeño arbusto en la esquina. Cada noche, Richard atendía a sus hijos y luego iba al cobertizo para botes recién amueblado y lentamente hacía el tierno amor con Sue. Él le compró un anillo de esmeraldas y diamantes, hizo un nuevo grupo de amigos que la conocían como su esposa y encargó a una empresa que comprara el apartamento donde vivía con su prole en rápido crecimiento. Ese fin de semana, ella y Robert sacaron un bote de hojalata con cañas de pescar al agua, una actividad que su hijo había llamado caza de peces cuando era niño, para diversión de su padre y sus amigos pescadores. Nunca quiero casarme, dijo Robert. Richard eligió sus palabras con cuidado, como solía hacer, sabiendo que los niños recuerdan cada comentario que hacen sus padres, accidental o memorizado, a menudo de por vida. Al hablar con sus hijos, Richard se dio cuenta de que no solo era Richard, sino también el padre, general o padre de su familia, y que tenía que tener la razón en todo momento. El matrimonio es lo más difícil que he hecho en mi vida, dice Richard. Pero al mismo tiempo, es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida, si no la mejor. Lo saqué y no son muchos universos míos como creo, sino su propia gente que lleva lo mejor de mí y de mi madre. Pero mamá nunca está en casa, dijo Robert. Es como si no estuvieras casado en absoluto. Amo a tu mamá y siempre lo haré, dijo Richard. Ella tomó la decisión de que es difícil decir cómo saldrán las cosas al final. Hizo las cosas más complicadas. Siempre la amaré y la perdonaré, pero sus decisiones tienen consecuencias. Robert miró fijamente la línea en el agua. Entonces, por eso vives en el cobertizo para botes y la señora Sue viene a ti por la noche. Nunca puedes engañarlos, pensó Richard. Sí, eso es así, dijo. Ella es una buena amiga. ¿Ella va a ser nuestra madre? Preguntó Robert. No, respondió Richard. Es un poco convencional, pero creo que así es la mayoría de las vidas, siendo normales y lidiando con los desafíos que se presentan. Ella es mi amiga, y tu mamá es tu mamá. Ella siempre será la misma familia, pero así como tu mamá tiene sus propias necesidades y deseos, yo también. Robert pensó por un momento. Ok, dijo finalmente. Eso tiene sentido. Así que ahora tengo dos mamás. Sí, bastante. Richard dijo que terminar lo que resultó ser un refresco puede estar cubierto de malezas. Ante esto, se rieron y giraron el bote de regreso por el canal hacia su casa. Robert se dirigió a ver a sus amigos y Richard regresó a su casita en el agua con la granja en ruinas detrás de él. Entonces, ¿esto es lo que has estado haciendo? Karen comenzó a acercarse al cobertizo para botes. Richard estaba limpiando la arena del estúpido velero como siempre hacía, aunque ella tenía que admitir que él estaba más avanzado. Es bueno que estés interesado en lo que hago. Richard dijo, soplando su pipa para mantenerla encendida y aplicando otra capa de aceite a la madera que secaba al sol. Este bote estuvo en un cobertizo durante demasiados años y probablemente siempre tuvo algunos, como decirlo, defectos internos, pero tiré las partes que no deberían haber estado y las reemplacé con madera nueva. Firmé el documento. Ella dijo, mostrando celo. Rodolfo, mi abogado, dijo que era un documento bastante estándar y una buena manera de proteger nuestro dinero, pero la sección de responsabilidad corporativa le pareció extraña. ¿Qué? ¿Que donemos el 10% de las ganancias al arboreto? Richard se preguntó, pero se mantuvo cauteloso. En momentos como este, estaban recuperando el brillo que habían tenido antes de que él se enterara de su infidelidad.
No, se trata de moralidad y, más concretamente, de la necesidad de hacer tu parte, dijo Karen. Parece que quieres hacerte cargo de mi cheque de pago en 401k. El fondo fiduciario solo funciona si invertimos toda nuestra fortuna en él, dijo Richard. Envío todo lo que gano, tal como lo hice en este matrimonio. Por eso firmé el contrato, dijo Karen. Pero le pedí a Rodolfo que agregara una cláusula que estableciera que todas mis compras personales se realizarían con mis ingresos antes de las contribuciones. Richard dudó. Si lo mismo se aplica a mí, está bien para mí, dijo. Entonces seremos iguales y todo eso. Después de todo, él había anticipado su demanda. Muy bien, dijo ella, retrocediendo, solo haz los cambios. Se felicitó por otra interacción comercial exitosa, pero en el fondo de su mente brilló la idea de que Richard era un negociador profesional después de todo. Richard vomitó un chorro verde constante sobre la hierba, luego se levantó vacilante para agarrarla. Manguera. 10 años pasaron volando. Inadvertido. Cuando Susan se fue a la universidad con la intención de estudiar diseño de compiladores y aprendizaje automático, Richard sintió una sensación de orgullo. Sus 4 hijos emprendieron esfuerzos interesantes. Robert, para su sorpresa, ingresó a la Infantería de Marina y tenía la intención de obtener certificaciones profesionales en BAC y T para administrar sistemas de red SCADA para control de clima y almacenes. Calle obtuvo una beca para una universidad privada, y Daniel se liberó y se dedicó a su propio negocio de plomería para casas de lujo y alquileres corporativos, ganando más dinero del que sabía qué hacer. Susan estaba empezando la secundaria. Una tarde soleada. Karen corrió furiosa hacia el cobertizo para botes, pero luego se detuvo. ¿Cuál fue el procedimiento? Llamó a las puertas dobles. Resultaron estar desbloqueados, y ella entró, agarrando una fina carpeta en sus manos. Por el amor de Dios, exhaló, alguien había reemplazado las viejas tablas desvencijadas por otras nuevas con ranuras para que encajaran, y luego había esparcido toda la casa. La casa tenía un baño pequeño, aunque con un inodoro de compostaje y electricidad. Tenía una oficina, una cocineta, una cama aislada en el antiguo ático y la cueva de la sala de estar más acogedora que jamás había visto, con sofás de cuero inclinados hacia el televisor. Se había cerciorado de que el refrigerador grande estaba lleno de carne, cerveza y verduras raras que probablemente padecían problemas de autoestima. ¿Hizo fiestas aquí? Eso parecía. Por un momento, Karen se sintió abandonada. La irrelevancia había hecho mella en su sentido de sí misma. Ella ya no le importaba a su esposo. Al darse cuenta de la ropa de la mujer en el tocador junto a la cama, se dio cuenta en un instante de que había sido reemplazada. Además, esta pequeña habitación, del tamaño de un garaje para automóviles a dos, parecía más acogedora y acogedora que la casa en la que vivió durante años. Incluso había enmarcado dibujos que cada niño había hecho en la escuela y fotos de él y los niños en salidas a las que recordaba que no había sido invitado. En la pared del marco colgaba una cita. Te aconsejo que tengas cuidado, pero nunca tengas miedo. Ten cuidado con lo que bebes para las mujeres de otras personas. Y una cosa más sobre los hombres y su tentación de robar a Bamal 131. Escuchó que el bote se acercaba al muelle cuando su esposo salió de él y caminó por las tablas del muelle, que sonaban como si fueran nuevas, no descoloridas y podridas como lo habían sido años atrás. Oh, oye, dijo mientras entraba por la puerta. Entonces, ¿te gusta la casa? Muy bonito, dijo Karen soñando, luego se concentró de nuevo. ¿Qué demonios es esto? Ella dijo, mostrándole una carpeta. ¿Papeles de adopción para los hijos de su secretaria? No, Sue es mi vicepresidenta, no mi secretaria. Richard dijo despacio. Trató de hacer que sus palabras sonaran lo más suaves posible. Ellos también son mis hijos, pero ahora tomarán mi apellido y se convertirán en parte de nuestra familia para que puedan tener su parte de la confianza. ¿Tuviste hijos con esa estúpida perra? ¿Qué demonios? Karen se detuvo a mitad de la frase.
Exacto. Richard dijo. Me dejaste y la vida siguió sin ti. Asesoramiento. Karen murmuró. Quiero. Pero ella se detuvo de nuevo. Extendió la tarjeta entre sus dos primeros dedos. Tenemos una cita para este miércoles. Richard se volvió hacia la mesa, sacudió el contenido de sus bolsillos y permaneció quieto hasta que la escuchó retirarse y luego corrió hacia la casa. En el lago, la noche llegó lentamente, como siempre, y las luciérnagas salieron a jugar en la hierba alta, encontrándose lo suficientemente alejadas del ajetreo y el bullicio de las carreteras para sobrevivir. Unos días después, Richard se detuvo en una casa grande en el centro de la ciudad. Alguna vez había sido un hogar familiar, pero como tantas cosas orgánicas, había sido desplazado por el comercio y el inexorable movimiento de progreso, en el que Richard ya no confiaba, y ahora albergaba una oficina donde un consultor alquilaba un espacio. Soy el Dr. Raúl Winslow y estamos aquí con el señor Richard Thomas y su esposa, la señora Karen Thomas. Esto se está grabando para la protección de mis clientes y de mí mismo. Entonces llamaron a la puerta. Richard respondió. Soy Nick Randall, el abogado del señor Thomas, dijo un hombre alto con un traje estricto. Estoy aquí a petición de mis clientes para proteger sus intereses y explicar algo de lo que está pasando aquí. Karen miró a los tres hombres en la habitación. Ella había elegido al Dr. Winslow, un católico tradicionalista con inclinaciones feministas, porque defendía a las mujeres mientras apoyaba las obligaciones de los hombres en el matrimonio de reconciliarse a toda costa. Ahora el psiquiatra parecía preocupado. Karen está aquí, Richard comenzó lentamente, luego pasó a otro tema. Mi esposa descubrió que he estado viviendo con otra mujer en el patio trasero de nuestra casa durante los últimos 10 años y tuve 3 hijos con ella. Oh, mierda, dijo el Dr. Winslow, luego recuperó su expresión profesional. ¿Y no se lo contaste porque estaba ocupada y no se dio cuenta? Richard dijo. Su abogado, Nick, comenzó a repartir copias de las fotos tomadas fuera de los moteles, cada una etiquetada con el año, el mes y el día. Había bastantes de ellos. ¿Lo sabías todo este tiempo? Karen preguntó incrédula. Richard le lanzó una mirada de lástima. Cuando amas a alguien, conoces su estado de ánimo. Incluso sabes cuándo se van a enamorar de ti y te mantendrán cerca para financiar la casa y los niños. Nick dijo en voz baja después de que se descubrió que estaban teniendo una aventura. Mi cliente puso en fideicomiso las carteras de ingresos y jubilación de su esposa para protegerlos de tales eventos. Notará que hay una cláusula moral en la página 3 del acuerdo que establece que cualquier participante en el acuerdo que participe en actividades de mala reputación pública perderá su parte y solo tendrá derecho a un pago nominal de $25,000 por año. El Dr. Winslow parecía perplejo. Pero sí sabía sobre la aventura. Nick dijo que sabía que ella lo había hecho una vez, pero que no sabía que lo volvería a hacer. Cuando repitió el proceso, mi cliente se dio cuenta de que su esposa había perdido su parte. Además, había violado el contrato subyacente al fideicomiso. Mientras ella continuaba viviendo en la casa y gastando las ganancias de sus ingresos en cosas para ella, él le tendió una hoja de papel con docenas de compras. Mi clienta se dio cuenta de que, en esencia, quería que los contratos permanecieran vigentes si no fuera por la cláusula de fidelidad conyugal. Respiró hondo. Eso le dio a mi cliente el derecho legal de buscar compañeros de vida similares y comenzó una relación con la señorita Sue Scott con quien, como se mencionó, tiene 3 hijos y ahora está buscando el consentimiento de la señorita Thomas para adoptarlos para que puedan llevar su nombre y ser considerados a los ojos del Estado como hijos nacidos en matrimonio. Su decisión de crear el fideicomiso ha demostrado ser astuta, ya que tenemos información creíble de que Miss Thomas y el señor Sean están usando fondos de la compañía para su romance de larga data. El Dr. Winslow palideció porque esto no iba en absoluto como esperaba y él, como la mayoría de los psiquiatras, no sabía más de lo que le enseñaban sus libros de texto, aunque consideraba que la mayoría de ellos eran un galimatías abstruso.
Después de todo, a lo largo de los siglos, la psicoterapia había provocado más enfermedades mentales en la población, no menos. Pero él nunca le diría eso a sus clientes. Así que demos un paso atrás. Dijo con una voz que generalmente estaba reservada para niños de jardín de infantes y débiles mentales. Richard, ¿te has dado cuenta de que tu esposa te está engañando y en lugar de tratar de resolver el asunto has tomado represalias? No, doctor. Richard. Respondió. Intenté muchas veces convencer a mi esposa de que no fuera infiel. Hice ejercicio, mejoré mi armario, traté de llevarla a restaurantes elegantes, traté de que hablara conmigo, practiqué agarrar la espalda y el cunnilingus, pero nada funcionó a pesar de mis legendarias habilidades lingüísticas. Una vez que quedó claro que este no era un asunto de una vez por todas, sino un reemplazo permanente para mí en el rol matrimonial, consideré que esa parte del contrato era nula y sin efecto de mi parte y encontré mi propio reemplazo para la ausente y sonriente señora Thomas. Nick volvió a hablar. En este momento, mi cliente estaba documentando el proceso de abandono de la señora Thomas. Adquirió reemplazos para sus artículos de tocador, ropa y artículos personales, luego renovó el cobertizo para botes en un segundo hogar y ahora solo visitaba la casa principal para cocinar, limpiar después de los niños, leerles y socializar con ellos. Nick le tendió otro trozo de papel a Winslow. Esta es una copia de la solicitud de mi cliente de una segunda dirección postal para el cobertizo para botes, confirmando que era un segundo hogar. La señora Thomas aparentemente no se dio cuenta ni le importó que ya no recibiera correo en la casa principal y que su propiedad nunca cambió de ubicación. También tengo una foto de sus artículos de tocador con diferentes fechas de vencimiento de hace casi una década. Nos estamos adelantando, dijo el doctor Winslow. Karen, deberías pedirle a un abogado que revise ese documento. Sin embargo, estamos aquí para asesoramiento matrimonial. ¿Hay alguna forma de que ustedes dos resuelvan las cosas, como cenar juntos? No puedo, dijo Richard. ¿No puede o no quiere, doctor? Preguntó Winslow. No puedo, tengo esta cosa extraña con mi estómago que cada vez que estoy cerca de ella, empiezo a vomitar violentamente. Es debilitante, y los medicamentos que lo suprimen me hacen sentir asqueroso durante días. Aparentemente son duros para él. Hígado. ¿Qué hay de afuera? Winslow continuó, desesperada por escapar y aún así recibir una factura por una sesión completa. Él también tenía un velero y, como dicen, los botes son agujeros en el agua en los que se arrojan grandes sumas de dinero. ¿Qué tal unas vacaciones en algún lugar de los trópicos? Richard reflexionó sobre la pregunta. Si programo unas vacaciones, ¿firmas los papeles de adopción? Asintió con la cabeza a Nick, quien, como el consumado profesional que era, no dejó que la sonrisa se desviara de su alma a su rostro. Sí, dijo Karen. Entonces está bien, dijo Richard. Fiel a su palabra, Karen firmó y certificó los documentos y el proceso de adopción, apoyado por Sue Scott, quien había entendido la complejidad de la situación de Richard desde el principio, comenzó su lento movimiento a través de los engranajes chirriantes de una burocracia costosa pero misteriosamente insuficientemente financiada. Richard dejó su boleto de avión debajo de su almohada. Pensó en guardar todos los artículos de tocador y ropa viejos y vencidos, muchos de los cuales colgaban sueltos sobre él, pero constreñían sus nuevos y grandes bíceps y pantorrillas, pero descartó la idea. En cambio, fue al muelle y botó el bote. Más tarde, Karen recogió su boleto y sonrió. Tal vez todo esto saldría bien. Ella podría tener su pastel y comérselo también. Sin embargo, cuando llegó al aeropuerto 2 días después por la mañana, Richard no estaba por ningún lado. Confundida, pasó por seguridad, donde solo la registraron someramente, y se sentó en la puerta. Pasaron varias horas y cuando el avión comenzó a acercarse, se puso nerviosa. Recuperándose, se dio la vuelta. Jeb, dijo ella. «Es un placer conocerte aquí, Karen», preguntó. Ella bajó los ojos y notó que él sostenía exactamente el mismo boleto.
Lo encontré en mi escritorio, dijo. Pensé que por fin querías tomarte esas vacaciones de las que siempre hemos hablado. Karen sonrió cálidamente. Vámonos, dijo ella. Al diablo con Richard y sus pequeños juegos, pensó. Ella hará que Rodolfo lo destroce cuando regrese. Tomados de la mano, abordaron el avión. Los peces en el canal no mordían, así que Richard entró a la casa y se cambió de ropa. Llamó a Nick durante todo el día. Las llamadas llegaron a la lista de clientes que Karen había dejado descuidadamente en su computadora portátil. Cada uno fue de la siguiente manera. Nick. Hola, soy Nick Randall de Mulhern y Rankin. Llamo con respecto a nuestro próximo litigio con la firma de publicidad que emplea a Jeb Sean. Y quiero saber si su firma está al tanto de un romance en curso entre el señor Sean y su subordinada Karen Thomas, en el que tenemos la intención de lidiar con acusaciones de malversación de fondos de clientes. ¿Sabías de una relación extramatrimonial entre estos dos? ¿Y notó alguna irregularidad contable en el asesor de facturación? Tendré que investigar eso. Nos pondremos en contacto contigo. No le devolvieron la llamada, pero el mensaje se transmitió más tarde. Al final del día, Nick y Richard se encontraron frente a la junta directiva de la firma de publicidad de Jeb. Nick empezó. Nos ha llamado la atención que el señor Sean ha tenido una aventura con su subordinada, Karen Thomas, durante más de 10 años. Hemos encontrado documentos en la computadora de la señora Thomas que indican que fondos mixtos, si no fondos de la compañía, pueden haber sido utilizados para financiar el asunto, incluidos viajes de lujo de fin de semana. Tenemos la intención de demandar por daños y perjuicios al negocio del señor Thomas como resultado de la publicidad de este asunto y la pérdida de confianza que provocó que clientes potenciales evitaran la firma, y se espera que los testigos testifiquen a tal efecto. Según numerosos testimonios, el señor Sean y la señora Thomas estaban teniendo abiertamente una aventura en la oficina con la aprobación de la firma y podemos asumir la junta directiva. Nos gustaría saber si tiene una oferta de conciliación. Mientras decía esto, una secretaria entró en la habitación y le susurró algo al oído al presidente de la junta. Richard solo podía suponer que se trataba de otro rechazo de un cliente, ya que todos los involucrados intentaban escapar de la tormenta legal de acero y heces que se les acercaba rápidamente. El presidente de la junta directiva se volvió blanco, luego rojo. Estaremos en contacto, dijo. Richard y Nick se dejaron dejar salir por la puerta. Mensaje entregado. Nick dijo que cuando estaban fuera de la oreja le dispararon 2 semanas después. Cuando Karen regresó a casa, estaba de mal humor. En su segundo día en Tahití, llegaron correos electrónicos del departamento legal reprendiéndola a ella y a Jeb. Nadie perdió su trabajo, pero estaba claro que sus carreras se verían afectadas después de este fiasco. Por decisión de la Junta, Jeb ya no era director de su propia empresa. Jeb estaba furioso y arruinó el resto de sus vacaciones llamando a abogados y despotricando sobre cómo no podían hacerle esto. Luego llamó a su esposa para que le explicara, y Karen se dirigió a la playa con un cóctel. Sujétalos, le dijo al taxista, por favor. Ella le pasó un billete de 5.50.0. Tan pronto como el avión aterrizó, Jeb desapareció. Karen nunca lo volvería a ver. Fuera del trabajo a la mañana siguiente, Nick y Richard, vestidos con trajes a juego, comparecieron ante Jeb y su abogado. Tenemos la intención de demandar por difamación por las acusaciones hechas contra mi cliente, comenzó el abogado. Excelente, dijo Nick. Y además, espera, ¿qué? Preguntó el abogado. Eres nuevo en este caso, dijo Nick. He estado haciendo esto durante décadas. Si nos demanda, obtenemos la información. Para empezar, necesitamos el horario del señor Sean, informes de gastos de todos los viajes de negocios en las fechas que especifiquemos y acceso a entrevistas de todos los empleados que hayan escuchado a la señora Thomas y al señor Sean hablar sobre una aventura en la oficina. El abogado palideció. Estaremos en contacto. Karen, mientras tanto,
realizó su búsqueda de trabajo, pero descubrió que todas las empresas de publicidad de América del Norte habían recibido una carta del abogado solicitando detalles de su romance con el señor Sean y la posibilidad de utilizar fondos mixtos o de la empresa para financiar la reunión de amantes en Las Vegas, París, Nueva York y Atlantic City. No es de extrañar que nadie quisiera contratarla por encima del puesto de conserje, e incluso entonces solo con la condición de que tomara un riguroso curso de ética que tendría que pagar ella misma. Richard barrió la casa y le entregó un cheque. Este es su 25 que para mantenimiento anual. Dijo que la casa está vacía y que los niños serán atendidos. De nada. Recuperándose del shock, Karen lo siguió hasta el cobertizo para botes con la mandíbula caída. No tenía idea de que fueras tan inmadura. Ella dijo que me quemaste. En lugar de tratar de resolver las cosas como adultos, lo intenté. Richard respondió con calma mientras unía el bote. Quizás recuerdes que pasé mucho tiempo intentándolo, pero no quisiste escucharme. ¿Y si arruinaste mi vida? Richard tiró la cuerda a un lado. Déjame decirte algo, Karen, el día de nuestra boda te miré a los ojos y vi lo que pensé que era el camino hacia la felicidad, el amor, la familia, el apoyo en un trabajo importante para pagarlo todo, una casa en el lago, la jubilación y viajar por el mundo y luego pasar nuestros años dorados contentos y felices visitando a nuestros nietos y mimándolos. Eso era lo que quería, continuó. Todo esto nunca lo obtendrás por tu propia voluntad. Me trataste como un asistente o como uno de los secuaces de tu oficina. Tiraste nuestro amor y con él nuestro futuro. Traicionar a tu cónyuge puede ser interminable. Pero lo peor es que me despreciabas. Me trataste como a un enemigo. Todo lo que he hecho es contar esta historia para que todo el mundo sepa que no soy un cornudo, sino un hombre que está dispuesto a soportarlo. Sus ojos se encontraron por un momento. Karen se dio cuenta de inmediato de que nunca había confiado realmente en él, porque, ¿quién podía confiar en un animal imprudente que ninguna mujer podía controlar? Richard vio años de niños llorando, aterrorizados por la ruptura de su familia y la arrogancia con la que Karen gobernaba, como un tirano que había ganado poder a través de su carrera. Por un momento, la ira estalló en él. Al diablo con ella, pensó. Al diablo con Hitler. Al diablo con Stalin. Al diablo con todos los que mintieron por el poder, incluidos todos los líderes estadounidenses desde el 16 de marzo de 1861. Richard suspiró y fumó su pipa. No soy una mártir, Karen, como dijo un hombre sabio, solo hubo un verdadero cristiano y murió en la cruz. Quizás soy Siddhartha debajo del árbol del cuerpo, u Odín colgado boca abajo sin un ojo. Soy alguien que aprende de mis errores. Tus acciones me privaron de lo que quería y lo he buscado en otra parte. Pero me niego a divorciarme de ti porque nuestros hijos, producto de nuestro amor, merecen una familia completa y el conocimiento de que no fueron un error, a pesar de que tus acciones les indicaron que yo era un error, por eso nacieron. Como si estuviera en el momento justo, un velero blanco brillante muchas veces el tamaño de su pequeño bote rodó hasta el muelle. Sue se despidió con la mano, rodeada de sus hijos. Olvidé decírtelo, Karen, pero no preguntaste. Estamos jubilados. Sue dirige su propia firma de consultoría ahora, y yo estoy asesorando. Ya que no esperarías a que viajara por el mundo. Iré con ella y los niños, y lo pasaremos genial, pagado por el fideicomiso. Pero tampoco es venganza. Es solo recuperar mi vida después de hacer trampa. ¿Quieres saber qué es mejor que la venganza? Richard respiró hondo. Te perdono, dijo. No tengo resentimiento, odio, ira hacia ti. Simplemente no me importa. Te perdoné, te abandoné y me cerré. A pesar de sus mejores esfuerzos para convertirse en lo que pensaba que era relevante, se ha vuelto irrelevante y sus violaciones éticas son su propio problema. Se levantó y caminó hacia el atardecer, enmarcado por el agua hinchada por la lluvia de verano. El fin. Gracias por mirar, espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete a mi canal y mira el próximo video.